Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy quisimos nombrar al programa La Inclusión Importa. Estamos cumpliendo 21 años de que se promulgó la ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y nos parece muy importante analizar el tema, cuáles han sido los avances, cuáles han sido los problemas y cuáles son los desafíos para poder generar las condiciones para que todas las personas que tengan una capacidad permanente o una discapacidad temporal puedan hacer un ejercicio pleno de todos sus derechos como ciudadanos y ciudadanas que son. Para eso entonces hoy vamos a contar con la presencia de don Otto Lepis Ramos. Él trabaja en la Dirección de Protección Especial de la Defensoría de los Habitantes. Bueno, es un placer estar aquí. Gracias. También contamos con doña Lisbeth Barrantes Arroyo. Ella es la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS. Muchas gracias por esta oportunidad. Me parece muy importante el colocar este tema en este momento, acercándonos precisamente al Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Y también contamos con la presencia de Susana Arias Durán. Ella es licenciada en terapia física y es máster en estimulación temprana. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, por esta oportunidad. Considero que es un tema realmente importante buscar una mayor sensibilización en nuestra población en el tema de discapacidad. Muchas gracias. Tal vez, Susana, podríamos empezar por contextualizar cuando estamos hablando de discapacidad, ¿de qué estamos hablando? Porque la gente a veces solo piensa como en algo muy en específico, pero bueno, ahí digamos, es un concepto bastante más amplio. En realidad el concepto de discapacidad va más allá de lo que podemos ver, ¿verdad? Podemos, como usted lo mencionaba, discapacidades más visuales, ¿verdad? O discapacidades que no las podemos ver. Estamos hablando cuando una persona presenta alguna condición diferente que lo limita en el desempeño de las diferentes actividades de su vida diaria o en actividades de trabajo o en actividades de vida independiente, por decirlo de alguna manera. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el protocolo facultativo, ¿verdad? En su artículo primero declara que el propósito de este instrumento internacional es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Don Otto, ¿hemos avanzado en esa línea o en qué punto estamos? Yo creo que sí, hemos avanzado tal vez a una velocidad menor de la deseada, pero considero que hemos avanzado estos 21 años que han pasado desde la promulgación de la ley 7600. Ha habido importantes avances, aunque no nos podemos quedar conformes con lo que tenemos, sino que hay que seguir avanzando en ese sentido. Sí. Quisiera agregar que yo creo que es muy importante señalar eso, que hay avances, que aún tenemos muchísimos desafíos, pero que a partir de la ley 7600 se genera un cambio en nuestro país y que la convención y su ratificación del protocolo facultativo nos abre nuevas posibilidades y oportunidades para reafirmar esos derechos. Entonces, esas dos normativas vienen realmente a generar ese cambio, que aún, como lo señala, falta mucho. Doña Lisbeth, tal vez sería importante agregar que el segundo párrafo del artículo 2 dice que las personas con discapacidad son aquellas que presentan una deficiencia física, sensorial, intelectual o mental que cuando se relaciona con un entorno inaccesible, que es la discapacidad de la convención parte de una visión social de la discapacidad, no solo ver las deficiencias de la persona, sino también las deficiencias del entorno. Entonces, una persona
puede tener más o menos discapacidad dependiendo de cómo esté organizado el entorno. Además, el enfoque de la convención es de cambiar el entorno para facilitar el ejercicio de los derechos. Claro, porque no es solo lo que, digamos, las limitaciones o la condición, digamos, de la persona, también es cómo el entorno y la institucionalidad responde, ¿verdad? Y le presta servicios en ese sentido. Y ahí era donde yo le quería preguntar a doña Lisbeth, ya que don Otto hizo esa introducción muy importante, el cambio del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial a el Consejo Nacional de Discapacidad ha permitido que efectivamente se convierta en la entidad rectora que tanto deseamos y que se ajuste y se armonice a las obligaciones de la convención. Porque claro, cuando uno dice, ¿verdad?, que el Consejo Nacional de Discapacidad, la gente se te queda viendo como, el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, solo el nombre genera, digamos, un cambio. Claro, el cambio no lo va a dar únicamente el nombre, pero sí posiciona precisamente en el colectivo de que ya no estamos hablando de un paradigma anterior que era la rehabilitación, donde, como bien lo señalaba Otto, estaba focalizado en la persona y pensábamos que era la persona la que tenía que hacer los ajustes para poder hacer la inclusión. Hoy hablamos que es de forma diferente, es el entorno en esa relación con esa persona que tiene una deficiencia la que debe cambiar para que las personas puedan incluirse. Entonces, este cambio de nombre al Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad nos da una dimensión distinta precisamente, primero porque posiciona el que esté las personas con discapacidad y ya deja ese modelo médico y modelo rehabilitador que anteriormente existía. Entonces es un cambio y que, como lo señala muy bien usted, en las personas y en la sociedad puede ir provocando precisamente ese cambio de actitud hacia el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Sí, claro. Doña Susana, usted que trabaja precisamente con personas, digamos, con discapacidad, ¿cuánto ha cambiado el entorno? Un poco en la misma línea que decía don Otto y doña Lisbeth. Sí, en realidad ahora los servicios de educación especial han mejorado grandemente en comparación a lo que estamos hablando hace 20 años. Ahora los servicios de educación especial no se enfocan en la persona con la discapacidad, con un diagnóstico, sino se enfocan en las capacidades que podemos desarrollar en esas personas. Todos los estímulos que yo le pueda brindar a ese niño, a esa persona adulta, a esa persona joven, todos los estímulos que le pueda brindar para ayudarse a desarrollarse de una manera más funcional y más independiente, desarrollar todas esas capacidades de acuerdo a los estímulos que yo le voy a estar brindando. Y don Otto, usted que está en la Defensoría, efectivamente, ¿cuánto se cumple la ley? ¿O hay muchas denuncias por incumplimiento de la ley 7600? ¿O en realidad en esa línea todavía, digamos, estamos relativamente bien? No, yo creo que cada año aumentan las denuncias y no necesariamente porque se violen nuestros derechos, sino porque hay una mayor conciencia de la población con discapacidad de esos derechos y por consecuencia una mayor presentación de las denuncias. En estos 20 años podemos como ver etapas, ¿verdad? Primero que todo, la primera etapa fue la de la divulgación de la ley, dar a conocer que existía una ley. Posteriormente, las personas con discapacidad y sus familiares comenzaron a presentar recursos de amparo, denuncias ante la Defensoría de los Habitantes y la institucionalidad comenzaba a hacer cosas solo cuando se presentaban recursos. Claro. Sin embargo, llega un momento donde la institucionalidad comienza a tomar conciencia de la existencia de esa ley y comienza a tomar acciones por su propia iniciativa. ¿Verdad? Es muy importante de ver, ¿verdad? Que fue así una lucha de las personas con discapacidad y la presentación de acciones judiciales y administrativas, lo que ha activado la aplicación de
de la ley 7600. Tal vez para profundizar un poquito sobre la ley, podríamos poner la pantalla que tenemos de nada más como cuál es el concepto de la ley, y tal vez doña Lisbeth nos la podría explicar. O sea, ¿cuál es el espíritu de la ley 7600 ¿sí? A grandes rasgos? Porque por supuesto que es muy difícil entrar a ver todo el detalle. Ahora vamos a entrar posteriormente a ver algunos detalles, pero a grandes rasgos. Yo creo que es el lograr que la discapacidad es multidimensional, que la respuesta es de muchas instituciones para lograr satisfacer las necesidades y los apoyos que las personas con discapacidad requieren, y por eso vamos a ver que la ley 7600 va por ámbitos y empieza con unos principios generales, que es ese reconocimiento de las personas con derechos, y posteriormente va con ámbitos empezando por esa vida familiar y comunitaria, y le va asignando responsabilidades en el campo educativo, en el campo de la salud, en el campo de la recreación, en el campo de la vivienda. O sea, abarca toda esa dimensionalidad donde las personas nos desenvolvemos y el papel que deben jugar las personas con discapacidad, cuando además nos señala la importancia de las organizaciones y de las voces, y crea el COINDIS, que es el Comité de Información de las Personas con Discapacidad. Entonces, de alguna manera organiza la posibilidad para el acceso a esos derechos. Es importante decir que la ley 7600 fue escrita hace 21 años y hoy ya presenta muchos vacíos, ¿verdad? Pero, y que hoy desde la mirada que la podemos hacer en este momento, diríamos faltó mucho más, pero bueno, respondió a un momento, a un modelo, y que hoy ya además tenemos la convención que viene a dar otro salto después, claro. Y nosotros como país tenemos un hecho significativo y de mucho avance, que es la ley de autonomía personal en este momento. Entonces esos tres instrumentos en este momento vienen a jugar un papel muy importante y nos permite de alguna manera ir dando esos saltos y esos avances en el acceso a los derechos. Estamos acá en Sobre la Mesa con La Inclusión Importa, cuáles son los derechos de las personas con discapacidad y los desafíos que tiene la institucionalidad pública y privada para hacerlos efectivos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Analizando el tema de la inclusión importa. Antes de irnos a una pausa, precisamente doña Lisbeth nos estaba haciendo como una contextualización de lo que es los avances, ¿verdad? No solo la ley, sino de algunos avances. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarle a doña Susana, ¿por qué cuando uno se pone a hablar del tema de la discriminación, que es tal vez uno de los principales desafíos, nos encontramos que la discriminación por discapacidad expresamente no aparece digamos, en nuestra Constitución, sino que sí se plantea que se hace referencia a que no se puede hacer por motivos de religión, de género, ¿verdad? Pero expresamente sobre el tema de discapacidad, no. ¿Cómo eso, digamos, se está trabajando? ¿Qué garantías se está dando para eliminar esa discriminación que se plantea, digamos, en diferentes espacios? Y tal vez podríamos ver las diferentes visiones de cada uno, porque creo que ese es como un elemento muy importante a la hora de discutir este tema. En realidad yo pienso que aquí es un tema de falta de formación de alguna parte del personal en educación, sobre todo en educación regular. Los sistemas de educación especial pues son unos sistemas más protegidos, más pequeños, donde las condiciones son más particulares. Sin embargo, en los sistemas regulares sí se dan casos particulares de niños que no lo reciben en una escuela determinada porque tienen alguna condición de trastornos de conducta o algún tipo de discapacidad que no es tan severa como tal vez una parálisis cerebral, por ejemplo. Entonces, en estos casos, por ejemplo, docentes piden que estos niños vayan acompañados por un asistente. Le solicitan al padre que el padre tiene que pagar un asistente privado en una escuela pública de educación regular para que atienda o ayude a atender a ese niño
en algo que realmente es un derecho, ¿verdad? Lo que es el derecho a la educación. Entonces sí se tiende a discriminar, a veces es por falta de conocimiento o porque los sistemas en educación regular son grupos muy grandes donde no es lo mismo en una aula de educación especial con 6, 7 estudiantes a un grupo de 30 estudiantes donde tenés un estudiante que necesita más apoyo o más atención. Entonces para el sistema es más fácil solicitarle a la familia que le brinde ese apoyo al niño, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno ve eso que podríamos llamar discriminación, ¿verdad? Porque el niño también está en su derecho de recibir educación de calidad, aunque sea en un sistema regular. Y que no se estigmatice, ¿verdad? También, porque entonces se hace visible al resto de compañeros y compañeras. Don Otto, ¿qué piensa usted con respecto? Bueno, el artículo 33 de la Constitución Política declara que todas las personas somos iguales ante la ley y no se puede hacer discriminación contraria a la dignidad humana. Claro. No hace referencia a la discapacidad, pero tampoco hace referencia a otros motivos de discriminación. Sin embargo, en Costa Rica hemos ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece en el artículo 2 que debemos de entender por discriminación por motivos de discapacidad, y el artículo 5 expresamente prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad, y el artículo 2 define la discriminación por motivos de discapacidad como cualquier restricción, exclusión o distinción que, basada en motivos de una discapacidad, lesione los derechos de las personas. Es muy amplio. Yo quiero decir, la Constitución establece que no se pueden realizar actos de discriminación contrarios a la dignidad humana, pero la Convención sobre las personas con discapacidad expresamente señala que no se puede hacer discriminación contraria a las personas con discapacidad. Vean qué interesante, dice que de forma directa o indirecta, porque digamos, un arquitecto o una arquitecta construye un edificio con gradas en la entrada principal, puede hacer que la intención de ese arquitecto o arquitecta no fuera ser discriminatorio, pero ignorar las necesidades especiales de las personas con discapacidad, genera discriminación. Según el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una instancia creada por la misma Comisión para darle seguimiento y cumplimiento, nos indicó una serie de medidas. Por ejemplo, señala que la educación especial es discriminatoria. Sí, lo que per decía se. Susana. Per se, nos dice que hay que tender hacia una educación inclusiva y dejar atrás el tipo de educación segregada. Claro, tal vez ahora vamos a entrar al tema de educación, ¿verdad? Como para escuchar a doña Lisbeth que nos plantee, sí, efectivamente hemos tenido que generar otra normativa porque no ha sido posible con la que existe, ¿verdad? Y tal vez a esto se podría referir. Sí, precisamente es importante con el tema que nos convoca hoy, esas normativas que se han tenido que crear porque existe discriminación. Claro. Lo que Otto bien señala, ¿verdad? Cómo es por la condición de discapacidad que se discrimina, y se discrimina en todos los ámbitos de la sociedad, y de ahí la necesidad no solo de crear la normativa, sino de darle seguimiento y monitorear de que eso se cumpla, porque constantemente vemos la violación a los derechos de las personas con discapacidad y lo vemos desde las mismas familias,
y dentro de las mismas viviendas donde las personas no pueden salir, no hay transporte accesible, no hay una educación inclusiva, o sea, es en los diferentes ámbitos y de allí, y aún ni siquiera si planteamos de que la persona con discapacidad esté en condiciones de accesar en las mismas derechos, por ejemplo, cuando se va a un servicio público. Entonces la discriminación a veces es estructural en el sentido de que el servicio no es concebido para los diferentes tipos de poblaciones según sus necesidades, sino que está concebido en una persona ideal, en una persona de un estándar, y no nos pensamos no solo en la población con discapacidad, sino si es niño, niña, si es una persona indígena. Y en el tema del acceso a los servicios de salud, ya que usted, digamos, digamos, toca al general los servicios, pero para ir como un poco viendo algunos, ¿verdad? Se supone que se deberían brindar, ¿verdad?, en igualdad de condiciones, ¿verdad?, según las necesidades que las personas requieran. En los servicios de salud hay limitaciones, digamos, importantes, o hay avances que... Creo que hay avances en todos los ámbitos. Yo creo que hoy tenemos avances, pero que la deuda todavía es muy grande la que tenemos, y específicamente en salud es el acceso mismo a los servicios de salud, en el tema de que cuando una persona con discapacidad va a un servicio de salud por su condición de salud, no por su condición de discapacidad, claro, ahí ya hay discriminación, ¿verdad? Si yo soy una persona sorda y no me pueden atender a mí en un servicio de salud, ahí hay discriminación. Si yo soy una mujer con discapacidad, no hay en este momento, por ejemplo, las mujeres para accesar a mamografías o exámenes ginecológicos, no existe, es muy poco, y ya hemos empezado en esa lucha para que hayan equipos especializados en ese sentido. Y si hablamos de los servicios de rehabilitación propiamente que requieren muchas de las personas con discapacidad, esos servicios están concentrados en el área metropolitana. Bueno, claro. Y entonces si nos vamos a las regiones, ahí el déficit es mucho mayor, ¿verdad?, en todo lo que son los servicios de rehabilitación. Imagino que doña Susana quiere decir algo porque también asintió con la cabeza. Pienso que sí han habido avances porque ya hay como un mayor acceso en ciertas áreas, pero falta mucho en brindar servicios, por ejemplo, casos particulares que nos ha sucedido con nuestros estudiantes en el Centro de Educación Especial en el que trabajo, que van a un servicio de emergencias y, por ejemplo, por su contextura física, tienen una contextura de un niño de 7, 8 años, pero tienen edad de 19, 20 años, entonces en un hospital de niños no se atiende, tienen que ir a un servicio de emergencias de un hospital de adultos, pero ni siquiera tenemos equipo para tomar signos vitales, entonces no se le puede dar el servicio adecuado y oportuno en una situación de emergencia, que tal vez no es parte de su discapacidad, sino es una condición de salud particular, pero los servicios de salud de nuestro país aún no cuentan con eso. Entonces se ve uno con padres de familia que te llegan a decir, es que el doctor me dijo que bueno, es que es parte de la condición, no, es que esta situación particular de salud no es parte de su condición de discapacidad. Entonces sí se han dado avances porque bueno, ya los atienden, por decirlo de alguna manera, pero falta mucho, falta mucho. Y a veces mucho. hay operaciones específicamente que no se están haciendo en el país, porque recuerdo que el año pasado precisamente un estudiante de ustedes tenía una necesidad de una operación o algo por el estilo. Digamos, ahí no solamente en el área quirúrgica, sino en el área diagnóstica. Tenemos casos de niños que tienen una condición de salud particular o una condición de discapacidad y el país no cuenta con centros de diagnóstico, entonces los papás no saben que su niño tiene una discapacidad, pero no saben cuál es la condición. Entonces tienen que tomarle, por decirte algo, tienen que tomar una muestra y mandarla a otro país, muestras que cuestan $4,000, $5,000, $9,000, y la familia tiene que costarlo porque los servicios de salud de nuestro país en este momento no pueden costearlos. Entonces sí han avanzado, pero pienso que todavía nos falta mucho camino por recorrer en el área de salud. ¿Se encarece entonces el tema económico en las familias? En 30 segundos, doña Lisbeth, tenemos que hacer una pausa. Claro que sí, los costos son totalmente diferentes. Hablamos de los costos derivados de la discapacidad o los costos indirectos, que es cuando una persona dentro de la familia no puede incorporarse al mercado laboral para apoyar a la persona con discapacidad. Los costos son totalmente diferentes en los hogares donde hay una persona con discapacidad.
Estamos en Sobre la Mesa analizando el tema de la inclusión importa. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estamos en Sobre la Mesa analizando el tema de la inclusión importa. Creo que fue en el primer segmento que doña Susana planteó el tema de la educación como un tema vital. ¿Cuáles son las principales limitaciones que tienen en este momento las personas para una educación inclusiva? Que de hecho don Otto también lo planteaba, ¿verdad? La lógica no es segregar, que a veces piensan, bueno, si tiene alguna discapacidad hagamos un grupito aparte. No, más bien es que realmente tenemos que entender que todas las personas en nuestra dignidad tenemos igualdad de condiciones. En realidad yo pienso que la limitación viene siendo, como dije anteriormente, es el conocimiento. Hay muchos centros de educación especial públicos en nuestro país. En el caso particular de nosotros, en el Instituto Andrea Jiménez, funcionamos como una fundación privada, ¿verdad? Tenemos un servicio de educación especial privada donde se dan muchos servicios especiales de terapia física, ocupacional, lenguaje, muchos servicios que en otros lugares no se dan porque no hay acceso a esos recursos desde el sistema de educación público, o se dan pero tal vez no con la continuidad que es apropiada. Por dar un ejemplo, en una escuela pública, si lo podemos mencionar así, los servicios de terapia física se dan una vez cada 15 días, una vez al mes, porque es muchísima la demanda en las instituciones públicas, mientras que en un servicio de educación especial privado podemos dar atenciones de 2 hasta 3 veces por semana en terapias especializadas, ¿verdad? Entonces yo pienso que es un asunto de conocimiento, es un asunto de acceso a los recursos y que la población en el sistema público es muy grande, o sea, la población de niños y jóvenes con discapacidad, es muy grande y las instituciones son muy pocas para recibir a todos estos estudiantes. Claro. Tenemos una cápsula que preparamos para el programa de hoy, vamos a pasar a verla y ya continuamos acá con la discusión del tema de educación. Bueno, el cassette de la unidad operativa perteneciente a la Oficina de Orientación, que está adscrita también a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, de promover todo lo que son servicios de apoyo a la población con algún tipo de discapacidad que ingresa a la Universidad de Costa Rica. Servicios que lo que buscan es promover la accesibilidad y la equiparación de oportunidades dentro del campus universitarios, en las carreras y en las diferentes actividades que se desarrollan en la universidad. Estos servicios desde cassette no solamente se prestan a estudiantes universitarios, sino a los estudiantes solicitantes para hacer la prueba de admisión. Trabajamos desde el cassette en componentes, un componente es admisión, en el cual hacemos un trabajo coordinado desde lo que llamamos la CIAES, la Comisión Interuniversitaria de Acceso a la Educación Superior, en donde tenemos comunicación y enlace con los diferentes colegios del país, tratando de dar información a población que quiera ingresar a hacer el examen para que puedan contar con los apoyos para poderlo realizarlo en equidad con el resto de la población. Aparte de esto, dentro de la universidad pasamos lo que es la atención desde la Oficina de Orientación a través de los medios de comunicación, el Facebook, a través de lo que es directamente con las escuelas. Para dar los servicios, los estudiantes realizan o participan en lo que llamamos un equipo de apoyo, en que participan directores, los profesores de los cursos en que están matriculando, y esto nos permite divulgar qué es el cassette y los servicios que podríamos prestar en tanto el estudiante o la población tenga un requerimiento específico. Bueno, la cápsula habla de los servicios que presta la Universidad de Costa Rica. Susana hablaba, digamos, de lo que implica, digamos, la educación primaria, secundaria. A mí, digamos, me sucedió, es anecdótico, en algún momento di clases en una universidad privada y en un momento, evidentemente, el primer día de clases yo dije, no, este chico algo sucede, ¿verdad? Porque yo decía, se levanta,
Era como si yo no existiera, ratos después se sentaba y decía, perdón, 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 y seguía, y yo dije, aquí algo está pasando. Y al final de la clase una estudiante se me acercó y me dijo, es que, profesora, vaya, hable para ver qué es lo que sucede con él, porque se burlan, ¿verdad? Le hacen mucho bullying y yo quiero saber qué es lo que pasa. Cuando yo efectivamente voy a hablar con él, resulta que era un estudiante con Asperger, ¿verdad? Y con un Asperger, digamos, relativamente severo. Y un poco lo que yo les decía, bueno, está bien, yo puedo hacer adecuación curricular, no tengo ningún problema. Bueno, yo decido hacer, ¿verdad? No me lo habían solicitado, no me habían dado, digamos, información desde antes. Tampoco fue que me brindaron asesoría, fue algo así como métase a estudiar a ver cómo, ¿verdad? Puede usted trabajar con este muchacho y además estás en un sector universitario que son adultos, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando yo les dije a los otros estudiantes, aquí nadie se va a burlar. Aquí la que va a manejar la clase soy yo, no quiero, ¿verdad?, burlas. Pero eso, digamos, estamos hablando de condiciones especiales, ¿verdad? Decía Susana que hay mucho servicio en educación privada, pero y en la educación pública, en otro tipo de universidades, don Otto, efectivamente estamos generando condiciones. Avanzamos a un paso lento, como decía, pero avanzamos. O sea, yo recuerdo hace 30 años, más o menos, cuando yo era estudiante de la Universidad de Costa Rica y comenzamos a pensar cómo adecuar los servicios. Y ese fue el origen del cassette. Claro. ¿Verdad? Sí. De aquel entonces hasta el momento hemos avanzado mucho, definitivamente, pero aún falta mucho por hacer, ¿verdad? Porque yo recuerdo que cuando yo ingresé a la Universidad de Costa Rica existía la posibilidad de cierto tipo de adecuación de acceso en el examen de admisión. Sin embargo, ya dentro de los cursos regulares no había ningún tipo de adecuación de acceso, ¿verdad? De yo prácticamente venía y decía al profesor, pues, mire, es que a mí me cuesta mucho escribir, hágame los exámenes orales. Claro. Y por dicha, la mayoría tuvo esa experiencia personal que por suerte la mayoría de profesores me hicieron los exámenes orales, pero eso fue una cuestión de buena voluntad de ellos, pero no porque existiera en aquel entonces normativa. Producto de esas circunstancias es que se dio la posibilidad y se creó una comisión con funcionarias y funcionarios de la Universidad de Costa Rica y con personas con discapacidad para que fuéramos a expresar cuáles eran nuestras necesidades. Y ese fue el que de lo que ahora estoy casando. Sin embargo, yo creo que falta mucho más, si se me permite. Yo dije en un inicio que las instituciones públicas únicamente actuaban cuando se presentaban ser judiciales administrativas. Sin embargo, viene una siguiente etapa, que fue que las instituciones públicas comenzaron a tomar conciencia de la ley 7600 y tomar medidas. Pero comenzaron a elaborar políticas públicas, Claro. específicamente sobre equiparación de oportunidades. Y esa es, por decirlo así, una segunda etapa, que es la que estamos hablando. Ahora lo que hay que hacer es pasar de esas políticas a su implementación, ¿no? Que ahí hay una serie de problemas porque la equiparación de oportunidades necesariamente trae consigo la transferencia de recursos, porque, y aquí termino, si analizamos
la mayoría de los derechos consagrados en la ley 7600 nos percataremos que son derechos prestacionales, es decir, derechos que para satisfacer las instituciones públicas y el Estado tienen que hacer cosas. Y si tienen que hacer cosas, necesariamente hay que asignar recursos. Así que la equiparación de oportunidades es una forma de reajustar la asignación de recursos. Claro, don Otto me hace la introducción de lo que quería preguntarle a doña Lisbeth, porque de hecho el bloque pasado algo tocamos, ¿verdad? El tema de lo que implica, ¿verdad? Económicamente también para las familias que algún miembro tenga algún tipo de discapacidad. Tema del acceso al trabajo a las personas con discapacidad, ¿cómo estamos en eso? Si realmente hay estudios sobre si esas familias se empobrecen o si hay transferencia de recursos para generar mejores condiciones, si la institucionalidad está volcándose a favor de esta población o en qué momento estamos o si estamos avanzando en esta tercera etapa que don Otto nos decía. Yo creo que es muy importante y partir precisamente de el acceso a la educación es la que puede abrir oportunidades para el campo laboral. Claro. Y está obviamente asociado a lo que señala en las familias donde hay una persona con discapacidad, las condiciones de pobreza se acentúan. En Costa Rica hay un avance en este momento que podemos decir relativamente significativo, y es que los métodos de medición de la pobreza utilizados en el país, cuando vimos que cuántas personas en situación de pobreza existen, ese método, que es el método de ingreso con el que se mide, no se contemplan las necesidades derivadas de la discapacidad. Entonces, eso es un elemento súper importante. Y claro, entonces cuando yo como familia, como persona con discapacidad, llego a la institucionalidad pública y me aplican ese método de ingreso, voy a ser perjudicado porque muchas personas pueden no calificar en pobreza, pero sus gastos son mayores. Sí, claro, por supuesto. Entonces hemos venido insistiendo, en este momento existe el SINERUVE, que es el Sistema Nacional Único de Beneficiarios, y estamos logrando tener incidencia para que se contemple en los métodos de medición de la pobreza la variable discapacidad, pero no solo preguntar si es que hay una persona con discapacidad, sino qué peso se le da en ese puntaje que se le asigna para que realmente las personas con discapacidad puedan accesar a la transferencia monetarias de diferente y con eso poder accesar ya sea a los servicios educativos. Y en inclusión laboral es el mayor desafío que tenemos precisamente en el país, que también hemos creado normativa para el sector público, para el sector privado, pero hoy hemos de reconocer que las mayores oportunidades laborales para las personas con discapacidad han estado en el sector privado y no en el sector público, y aquí es un llamado de atención de que es el mismo Estado el que debería propiciar precisamente esas mejores oportunidades laborales para las personas con discapacidad. Por un tema laboral, hace poco fui a México y me llamó enormemente la atención que en el aeropuerto del Distrito Federal muchísima de la gente que atiende son personas que están en silla de ruedas, por supuesto. Además, logran movilizarse mucho más rápido de lo que, ¿verdad?, se moviliza uno. Y yo decía, este es un mecanismo, digamos, de inclusión y de acceso, digamos, al trabajo. Estamos analizando el tema de la inclusión importa, vamos a una pausa y ya regresamos. Analizando el tema de la inclusión importa. Precisamente antes de la pausa, doña Lisbeth estaba planteando que uno de los grandes desafíos es el tema laboral. ¿Existen centros de apoyo? O sea, si yo tengo un familiar, ¿a dónde puedo acudir en este momento a recibir, digamos, servicios? ¿Qué programas, proyectos tienen ustedes? Específicamente en el CONADI nosotros nuestra responsabilidad está más en la promoción y sobre todo en la fiscalización a las instituciones para esos servicios. Pero en esta idea de la inclusión precisamente y que las personas con discapacidad accesen,
una persona en busca precisamente de trabajo, están los mismos programas en este momento como Emprende, que desarrolla el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, incluso todo el proceso de intermediación laboral en este momento se está planteando para que igualmente sea accesible e incluya a la población con discapacidad, y ese ha sido el interés. Además, en el país se desarrolla con Naciones Unidas el Plan Nacional de Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad. También hay otro proyecto de la Comunidad Económica Europea, Emprende, que es exclusivamente para mujeres con discapacidad, que se realiza en la zona atlántica y en la Brunca, donde también ha dado muestras. Pero las personas con discapacidad deberían accesar a los mismos servicios que accesamos el resto de las personas. Primero, en la parte laboral, el INA es una muy buena oportunidad y una de las instituciones con las que podemos decir, a través de un método que tenemos de medición, de que es una de las instituciones que ha logrado mayor accesibilidad, y también precisamente para luego incorporarse al mercado laboral. Pero tendríamos que hablar que tienen que ser los mismos y en las mismas condiciones. Y en las mismas condiciones. De eso es precisamente en lo que trabaja el Consejo. Exactamente. Bueno, vamos a ir a una cápsula y regresamos para poder, ¿verdad?, analizar algunos otros temas acá en Sobre la Mesa. Ok, la Universidad de Costa Rica enfrenta todavía muchos retos, ha tenido grandes logros en 20 años. Una universidad que al inicio de esta promulgación tenía solo 2 baños, si acaso, accesibles. En este momento hemos dado respuesta a la universidad a esas necesidades. Sin embargo, todavía seguimos adelante. Se ha trabajado con los diferentes edificios, por más antiguos que estos fueran, para poner lo que son los ascensores, para facilitar lo que es la accesibilidad a nivel de vías también, pero todavía falta mucho. En esto el usuario tiene un papel muy importante a nivel de la denuncia, qué requiere, qué necesita, y desde lo que es el CACED y también la CIT, que es la Comisión Institucional en Discapacidad, procuramos responder haciendo coordinaciones con las instancias universidades a cargo. A nivel de la información es otro tema de acceso en que se trabaja directamente con otra entidad que es la CIBDI, con el proyecto de bibliotecas accesibles, donde se busca mejorar todo lo que es el acceso para la permanencia de los estudiantes, su material educativo y otros. En ese momento se hace un esfuerzo grande también para trabajar todo lo que son las páginas web, todo lo que es esta parte digital, que es lo que ahorita es donde el estudiante tiene acceso a sus materiales, y en eso se está haciendo un trabajo arduo y permanente, pero por supuesto todavía estamos de camino, es un proceso lento, vamos ganando un paso y ya la tecnología avanzó y los estudiantes también van de la mano de esto, y por supuesto la universidad entonces tiene que hacer grandes esfuerzos para hacerlo. Otro gran reto es mejorar todavía la actitud de lo que es la población universitaria con respecto a esta población. Es una población más, se debe ser más solidario en el sentido de que es un derecho de las personas contar igual que los demás con lo que es la accesibilidad, con lo que son los servicios, y visualizarlo como esto, como un derecho de toda la población estudiantil, tenga o no discapacidad, para accesar, para poder promoverse y para poder desarrollarse en una carrera universitaria. Doña Susana, bueno, veíamos en la cápsula servicios y programas que tiene la universidad para poder, digamos, que la población acceda, pero eso es en el caso de la universidad, y que bueno, aquí un poco Don Otto también lo planteaba, que es que hemos ido avanzando. Hemos logrado avanzar en trascender de ese modelo rehabilitador a un modelo ya más inclusivo, que es lo que las familias plantean cuando se acercan al instituto, de cuáles son las limitaciones, qué es lo que están, digamos, buscando para que realmente sus hijos e hijas tengan un ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos. En realidad, básicamente, lo que los padres de familia buscan es educación, es información, porque de repente nace un bebé con una condición particular y el papá no sabe, no hay quien lo oriente, y a veces los servicios de salud son muy fríos en el tema a la hora de dar el abordaje directo a los padres. Nada más, bueno, su hijo tiene tal condición y no va a hacer esto, no va a caminar, no va a gatear, no se va a mover, déjenlo en la cuna,
¿verdad? Son esas cosas que el papá tiene muchas dudas y no hay quien, o sea, no va a ser, no, entonces llegan a un servicio de educación especial, desde los servicios de estimulación temprana, y ven todas las potencialidades de sus hijos. Entonces estamos pasando de un enfoque médico rehabilitador a un enfoque humanista, como les decía, donde lo que necesitamos es explotar esas habilidades de los niños y educar a sus papás para que ellos en casa den un seguimiento de todo el trabajo que se hace en las instituciones. No hacemos nada con trabajar un día o 2 días a la semana en un centro de educación especial si en casa no hacemos y no generamos todas estas actividades para ayudar al desarrollo del niño. Entonces yo pienso que lo que el papá más nos acerca a decirnos a nosotros, o lo que más está necesitado, es de educación, de cómo educarse ellos para poder ayudar a sus hijos con necesidades especiales. Don Otto, de hecho prácticamente solo hablamos de educación, salud, ¿verdad? No hablamos ni de acceso a medios de transporte, acceso a la cultura, derechos políticos, ¿verdad? El tema del espacio físico, información y comunicación, el acceso, ¿verdad? Las tecnologías. Claro, en ese sentido, ¿cómo, verdad? Cuando se dan incumplimientos a la ley, a la convención, a toda la normativa, ¿a dónde se puede acudir? ¿Verdad? ¿Cuáles serían como los procedimientos o quién regula esta situación? Bueno, sigamos con esa historia de cumplimiento de la ley 7600. Dijimos en un inicio que la institucionalidad únicamente respondía cuando se presentaban denuncias, ¿verdad? Hacía algo muy focalizado, específico para responder por esta denuncia. Posteriormente, las instituciones poco a poco se fueron percatando de esas obligaciones que tenían y fueron dictando políticas públicas. Claro. Aún falta mucho que hacer. Hay instituciones que aún no cumplen con la obligación de tener políticas públicas, pero ya se ha dado ese proceso, porque la igualdad de oportunidades no surge por generación espontánea, sino que es un proceso inducido por las políticas públicas, ¿verdad? Si no tenemos políticas públicas, no vamos a generar igualdad de oportunidades, y además falta la transferencia de recursos, ¿verdad? Ahí tenemos un problema mayor, mucho más complicado, que es cómo distribuimos los recursos dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Porque cómo buscar igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en una sociedad cada vez más desigual, ¿verdad? No se puede decir que la ley 7600 surge a contrapelo, porque designa nuevas funciones al Estado en un momento en que se decía que el Estado tenía que deshacerse de funciones. Entonces, iba un poco nadando contra corriente. Además, la ley 7600 inaugura una nueva generación de leyes que tratan de reconocer en la práctica derechos a diferentes sectores de la población, como el Código de Niñez y la Agencia y la Ley Integral del Adulto Mayor. O sea, como que esas leyes van un poco a contrapelo con la condición económica y social. De ahí que comienza a generarse conflictos, porque hay leyes que reconocen y amplían derechos, pero la institucionalidad está más bien desprendiéndose de recursos que pudieran servir para generar derechos, ¿verdad? Entonces, nuestro sistema jurídico genera una serie
de un mecanismo para defensa de derechos humanos, como los recursos de amparo, como las denuncias ante la Defensoría de los Habitantes, pero yo que tramito muchas de esas denuncias, uno de los pretextos para no cumplir la ley es la falta de recursos económicos. Que es que no hay plata. Es que no hay plata. Entonces es un tema mucho más amplio de cómo se distribuyen los recursos en una sociedad como nuestra, ¿verdad? Y servicios, porque como decía, los derechos que reconoce la ley 7600 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad son casi todas prestacionales, es decir, el Estado o las instituciones públicas tienen que hacer algo para cumplirlas. Y si no hay recursos, es muy difícil un cumplimiento parcial. Sí, tal vez, doña Lisbeth, en un minuto. Que nos Quisiera queda. agregar que importante lo que Otto señalaba a nivel individual, pero en este caso del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, con su nueva ley, la ley 9303, da dos mecanismos importantes que a mí me quisiera mencionar. Hay una que nos obliga a dar el asesoramiento legal a las personas con discapacidad, es una nueva función que tenemos, de dar ese asesoramiento y que entonces las familias y las personas saben que tienen ese derecho a ese servicio, ahora ese asesoramiento legal, pero que además la ley nos da lo que se denomina el criterio vinculante y es la presión que nosotros podemos ejercer en las instituciones públicas para el cumplimiento de eso a través ahora de ese mecanismo nuevo legal que vamos a tener, que es ese criterio para que precisamente aquellas instituciones que no están cumpliendo podamos ejercer de alguna manera mayores mecanismos para la inclusión de la población con discapacidad. Susana, en 20 segundos, una madre o un padre que se enfrenta con que alguno, ¿verdad? Un niño tiene alguna discapacidad, ¿qué le podemos decir? Paz, serenidad, amor, entrega y salir adelante, nada más. Darle chance al niño que sea el que te vaya dando la pauta para salir adelante con todas sus capacidades, no desesperarse y salir adelante. Porque salen adelante. Porque salen adelante. Muchísimas gracias en sus casas. Hoy analizamos el tema de la inclusión importa, mucha educación para todas las personas, porque como bien se ha planteado también, la discriminación en estos casos pasa mucho por la ignorancia y la falta de información. Así que a informarnos, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.